Y bueno, pues hablando precisamente del tema de migración, es importante tener la voz de una experta en este tema que conoce muy bien y a detalle lo que ocurre de este lado, pero también del otro lado de la frontera, y sobre estos números que han ido creciendo en cuestiones pues históricas, básicamente, de el cruce fronterizo de migrantes que llegan hacia Estados Unidos. Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante. Eunice, me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Sheila. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues la migración ilegal alcanzó su máximo histórico. En el mes de marzo, Eunice, se registraron 87,388 detenciones, incluso por parte de la patrulla fronteriza. Y bueno, pues este fenómeno, ¿qué nos dice? Y sobre todo en este contexto de que estamos pues prácticamente a un mes de que pues nuevamente entra en vigor este título que fue creado pues a raíz de la pandemia, el título 32, y pues, ¿qué nos puedes comentar en este contexto? Mira, primero que nada, que estos 87,388 detenciones corresponden, Sheila, únicamente a mexicanos detenidos. Entonces, lo que ha aumentado, por supuesto, el flujo migratorio de diferentes nacionalidades, pero aquí creo que hay que observar que estos son mexicanos detenidos por la patrulla fronteriza. Esta es una cifra que pues no habíamos visto anteriormente. Recordemos que en los últimos 10 años, México, o los mexicanos que iban a Estados Unidos, sobre todo se hablaba que de incluso esta cifra cero, es decir, eran más mexicanos los que regresaban desde Estados Unidos, ya sea deportados o por voluntad, y que los que se iban. Entonces, bueno, eso llama la atención. De hecho, desde mediados 2020 hasta todo 2021, vimos esa repunta importante. Cerró 2021 como el año de mayor migración mexicana de la última década, y 2022 se antoja que todavía supere las cifras de 2021, tanto de mexicanos como de centroamericanos. Es decir, los flujos han ido incrementando. Las cifras de detenciones, al menos de los tres, de los primeros meses en Estados Unidos, justamente apuntan a un crecimiento casi pues entre el 30 y el 40% de los flujos. Además, algo importante es van cerca de 147,000 justamente detenciones, cuando 147,000 detenciones hubo en el mismo periodo de tiempo en el año 2022, mientras que en este año, 2021, perdón, mientras que en 2022 tenemos ya más de 200,000, o sea, van casi 220,000 detenciones en la frontera con Estados Unidos. Y la realidad de lo que estamos viendo es, bueno, ahora con este anuncio que se dio, que en un mes se va a terminar con la política de título 42, que es una política también inhumana, violatoria de los derechos humanos, del debido proceso en términos migratorios de aquellos que buscan ingresar a Estados Unidos. Y bueno, eso, según datos también de Estados Unidos, va a hacer que repunte nuevamente el tema migratorio, ahí sí, de diversas nacionalidades. Se calcula incluso que podrían estar llegando hasta 18,000 personas diarias en el intento de ingresar con este anuncio de que ya quitándose el título 42 la gente piense que va a ser más fácil ingresar a Estados Unidos. Entonces, en este marco es que se está dando también pues todo este conflicto con el gobernador de Texas. Recordemos que él ha sido duro con este tema, que ha atacado a Biden por diferentes frentes. También lo demandó ante una corte federal por el tema de la cancelación del programa Permanece en México, que también tiene a los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperando sus procesos del lado de México. Y bueno, derivado de esa demanda, Biden tuvo que reinstalar este programa que él ya había cancelado y que también es inhumano, que tuvo en la época de Trump a más de 70,000 personas varadas en la frontera, y nuevamente desde hace 4 meses por esta demanda del gobernador, y que la Suprema Corte hace que Biden reinstale. Entonces, bueno, han sido diferentes cuestiones. No solamente ha sido el tema de los autobuses y los trailers que ha detenido o que está alentando
en la frontera, sino también ha incluso mandado autobuses al Capitolio llenos de migrantes, pues ahora sí que amagando a Biden que ahí están los migrantes para que los atiendan. Entonces también hay un tema político detrás. Los republicanos han agarrado esta bandera también para atacar al gobierno de Biden, y eso pues hace mucho más compleja la situación y sobre todo las promesas de Biden, porque difícilmente en un escenario como el que tiene ahora va a pasar la reforma migratoria que prometió como parte de su campaña. Así es, Eunice. Y precisamente sobre estas cifras que nos compartías y este informe que publica hace un par de días la Customs and Border Protection de Estados Unidos, pues se dan cifras que pues son muy reveladoras, y también que a pesar de la pandemia y a pesar de que pues se esperaba que a lo mejor hubiera una reducción, pues no, en realidad no. Y a mí un dato que me llamó mucho la atención de este documento es lo de los niños que no van acompañados, y las cifras, bueno, me pareció muy preocupante, se incrementó en 18%. En marzo se registraron 14,167 menores no acompañados. Pues esta cifra supera la que se había registrado en febrero con 11,984. Entonces, quiere decir que en marzo este porcentaje se incrementa de manera importante, y también pues el hecho de que detrás de cada infante, de cada menor que cruza la frontera solo, o que en el camino pierde a quien va con él, a su padre, a su madre, a los dos, ¿no? A la familia, o a quien va custodiándolo, pues se enfrenta a una inmensidad de situaciones pues muy peligrosas, y que incluso también ya al cruzar la frontera, pues los riesgos que corren son muy importantes, ¿no? Sí, justamente creo que si hay una cara de la migración que hay que voltear a ver y en la que todos debemos actuar, es el tema de la niñez migrante. Desde 2014 ese fenómeno ha sido realmente importante, ha sido numeroso. Efectivamente vemos un crecimiento además nuevamente importante en marzo, y que seguramente se dará también los siguientes meses. Y es algo que no ha mermado, es decir, el que niños solos intenten llegar a Estados Unidos en búsqueda de sus familiares o en búsqueda de nuevas oportunidades. A veces son los mismos padres que los mandan para que puedan tener una oportunidad distinta, o por los riesgos que tienen en el lugar de origen y las condiciones. Y ese ha sido un fenómeno importante, porque aquí tendríamos que hacer valer el interés superior de la niñez y cuidar a estos niños que corren. Si de por sí todos los migrantes corren muchos riesgos, los niños y las niñas de manera particular corren riesgos incluso de reclutamiento por parte de las bandas del crimen organizado. En la frontera existe el fenómeno de niños de circuito, son niños que reclutan porque por su edad no los pueden detener en Estados Unidos, y ellos van en un movimiento circular yendo y regresando hacia México, traficando personas y sustancias, y repito, por su edad no los pueden detener en Estados Unidos y los regresan constantemente a México, y bueno, crecen en todos los factores de riesgo, y bueno, sin hablar de los accidentes que en el camino pueden tener, de los peligros también que las niñas tienen en términos de que han sido violentadas. Entonces, bueno, sí es muy importante subrayar el tema de la niñez migrante. Ahí incluso Biden había también iniciado a cambiar un poquito la situación que veíamos con Trump, que al final ya hasta la niñez migrante que pedía refugio en Estados Unidos la dejaba del lado mexicano o la regresaba. Biden había iniciado, pues sí, dejándolos ingresar, pero bueno, ahora las cosas se han hecho más complejas con toda esta batalla que trae con los republicanos. Sí. Y otra cosa importante en la niñez migrante, hay que decirlo, no solamente son todos estos niños no acompañados, sino que los flujos migratorios desde hace 2 años, el 80% se compone también, o en su mayoría se compone, por familias, núcleos familiares. Entonces son papás, mamás con sus hijos, y todo eso sin duda pues hace más difícil el reto. Y otra cuestión importante es, por ejemplo, el lado mexicano cambió la ley migratoria de tal forma que ya el Instituto Nacional de Migración no puede tener en detención ni a niños no acompañados ni con familias. Entonces ahí ha habido un vacío que ha sido complejo ir llenando, y que ha sido las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las que han tenido ahí que actuar. Y bueno, y poco a poco ahí el gobierno ha visto qué hacer,
pero pues el DIF sí ha sido un autor, creo, un poco ausente en ese sentido, y tampoco se le ha dado los recursos prometidos. Ahora tenemos una nueva titular del DIF que esperemos empuje este asunto de una forma mucho más importante como se requiere, y bueno, si hay algo que proteger, repito, es la niñez migrante, que es la cara más vulnerable del fenómeno. Así es, Eunice. Sí, son cifras que preocupan y que pues vemos que crecen y crecen. Y también como comentabas, en este contexto político, que pues internamente en Estados Unidos obviamente hay otro tipo de intereses, estos autobuses que veíamos que envían de Texas hacia Washington para que sean visibles para el presidente, que más allá de lo que representa la parte política, pues son personas, ¿no? Son personas que están ahí en una situación muy delicada, muy compleja, y que pues también ahora me gustaría que abundaras un poquito en esto, lo del título 42, para que pues nuestra audiencia también tenga esta perspectiva pues de lo que podría ocurrir, ¿no? Una vez que el gobierno de Biden ponga fin a estas restricciones y pues que representa una posibilidad de que aumente mucho más el flujo. Pues sí, efectivamente, este anuncio de que se cancelará el próximo 23 de mayo que dio Biden generó mucho escándalo. Justamente se habla del posible aumento en los flujos migratorios, mucho se ha hablado de eso hacia Estados Unidos, sí, y las consecuencias que con ello puede traer, pero hay que recordar primero que este título, finalmente, siempre Estados Unidos ha dicho que no es una medida migratoria, sino que era una medida de salud pública, con el pretexto básicamente de la pandemia, y con el aval de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Desde hace 2 años se ha llevado a cabo la deportación expedita, o sea, inmediata, rápida, detención y regreso a territorio mexicano de más de 1,5 millones de migrantes. Entonces, eso creo que es algo importante a subrayar. Muchos de ellos centroamericanos, es decir, no es que estén deportando mexicanos, sino una buena cantidad, una buena parte del programa deportó a centroamericanos a México, y el pretexto es que son un riesgo para la salud pública de los estadounidenses. Aquí algo importante es que del lado mexicano, pues esto ha hecho que se formen numerosos campamentos de concentración de personas y familias, y esto pues también ha puesto en jaque la capacidad de las autoridades mexicanas en esta frontera norte y de los albergues y la sociedad civil experta en la materia, que repito, son quienes han atendido el problema. Entonces, ahora, como decía yo, se calcula que pudieran ser hasta 18,000 personas, porque esto también lo aprovechan los traficantes de migrantes para decir que se animen a viajar porque ya ahí va a estar, ya no va a estar título 42 y van a poder entrar, lo cual tampoco es cierto. Sin embargo, es muy usado por los traficantes y eso aumenta también los flujos. También hemos visto que ya están otra vez saliendo caravanas desde el sur del país, ¿no? Recién esta semana salió también una caravana. En fin, entonces por eso se calcula que va a haber este aumento, pero también ahí hay que ponerlo a la par de lo que ya existe, es decir, seguimos con el programa Permanece en México, es decir, que los que quieren refugio en Estados Unidos los van a mandar a México para que ahí esperen sus procesos, y eso ha sido muy lento, no tiene las condiciones adecuadas, ni siquiera hay una colaboración de Estados Unidos con México en términos de recursos para los albergues, para la gente que está atendiendo a sus solicitantes de refugio, pero ahora además de la mano con este posible aumento derivado del título 42, con las deportaciones expeditas que por su parte también siguen, que pueden hacerse aún sin el título 42, y creo que puede haber un repunte también desde Estados Unidos a México de las deportaciones bajo el título 8, que es el procedimiento, digamos, normal de deportación, y eso, pues bueno, otra vez va a seguir con estas concentraciones de migrantes de diferentes países que han estado, hondureños, haitianos, recientemente también cubanos, en fin, de diferentes lados, bueno, hasta ucranianos, ¿sí?, aunque tienen un trato distinto, ha sido parte de lo que hemos visto en la frontera de gente que intenta ingresar a Estados Unidos. Y sí es importante porque este programa vulneró mucho los derechos de los migrantes, o vulnera, y creo que la respuesta al final que hemos escuchado de todos los gobiernos es: pues va a aumentar el flujo,
no van a poder ingresar, no hay paso libre ni por México ni por Estados Unidos, en fin, en lugar de realmente poner manos a la obra y hacer una política integral que es finalmente integral y corresponsable entre los países, que finalmente es lo que realmente urge, porque la migración va a seguir, los factores de empuje ahí están, e incluso pues los flujos van a aumentar con esos factores de empuje, con la violencia homicida que continúa también en muchos de estos países y con todas las situaciones complejas que también la pandemia ha dejado. Así es, Eunice. Y por último, antes de despedirnos, me gustaría conocer tu opinión sobre la política migratoria que ha seguido el gobierno mexicano y también de contención, porque realmente ahora, la semana pasada que ocurrían estas revisiones tan exhaustivas por parte del gobierno tejano, nos platicábamos, por ejemplo, con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y también con otras organizaciones de transportistas, y nos decían que pues realmente ellos iban solos, que no habían tenido el acompañamiento del gobierno federal para hacer estas negociaciones. Veíamos que el primer estado que logra este acuerdo con Texas es Nuevo León, y pues prácticamente cada estado fue haciendo sus negociaciones y cada estado fue viendo cómo lograr destrabar este pase de los transportes por su frontera, y pues no vemos la figura tan visible del gobierno mexicano en estas negociaciones. ¿Tú qué lectura le darías a esto? Mira, primero que nada, algo importante es que cualquier tratado que tuviera que ver con estos temas, que también conllevan temas de seguridad de por medio, tendrían que estar también avalados y llevados a cabo por la Federación. De hecho, normalmente no se podrían hacer convenios únicamente entre los estados, tendría que estar ahí también la Cancillería. Entonces, primero que nada, eso llama la atención. Sí. En segundo término, bueno, pues hemos visto también, así como hablamos de que las cifras aumentaron en Estados Unidos, pues que también del lado mexicano la deportación de migrantes en lo que va de 2022 ya hay un aumento casi del 17.7%, pasamos casi de 13.632 en el primer bimestre, deportados en el primer bimestre de 2021 a casi 16.000, poco más de 16.000 deportados en el mismo periodo para 2022. Entonces también estamos viendo ahí que las cifras aumentan. 8 de cada 10 personas que han sido retornadas por el Instituto Nacional de Migración, por México, son de Guatemala y Honduras en este primer periodo, y eso es importante a recalcar. Entonces, creo que aquí la política migratoria, así como en los Estados Unidos, sí se ha concentrado mucho, también la política mexicana, creo también derivado de pues ahora sí que de una presión estadounidense, primero con Trump y ahora con Biden, a una política de contención en la franja fronteriza sur. Hemos visto el tema de la Guardia Nacional, la presencia ahí de las tropas, y también, bueno, varios anuncios que ha dado el gobierno. A la par ha trabajado algunas otras cuestiones, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en Centroamérica, pero bueno, pues eso por supuesto no es suficiente para ir a las causas estructurales que hay en el tema migratorio, y mucho menos en el tema de violencia, que es una de las principales razones para la gente huya de sus países. Entonces creo que también ha faltado una reflexión mayor de los legisladores, es decir, los presupuestos que se han destinado al tema migratorio creo que no son los adecuados. Tan solo hablando del tema del refugio, y el propio titular de la Comar lo ha dicho una y otra vez, están rebasados. El año pasado cerramos con más de 130,000 solicitudes de refugio y tenemos el mismo presupuesto de cuando teníamos 7,000 solicitudes de refugio. Entonces realmente no hay la proporción para lo que estamos viendo, y sí es importante que no sea solo el Instituto Nacional de Migración, sino que también otras instancias se metan para que haya esta política integral. De lo contrario, pues va a ser muy difícil que esto sea ordenado y seguro como mandatan los principios internacionales, y sí hay una especial atención que se debe de dar en algunos puntos de la frontera norte y otros de la frontera sur, que es la puerta de entrada. Tiene que haber, como se ha hecho, por ejemplo, en el municipio de Suchiate, programas especiales ahí para que tanto de empleo temporal, de apoyo a las familias migrantes,
para que puedan también aprovecharse sus capacidades. ACNUR también, aquí quiero mencionar, de la mano con el gobierno mexicano, con el Instituto Nacional de Migración y con otras instancias, pues también ha logrado hacer algunos programas, por ejemplo, de inclusión migrante en el tema laboral con muy buenos resultados. Hasta 20,000 personas lograron pues ahora sí que meter en este tema laboral con buenos resultados en términos de su productividad, y creo que esas son el tipo de políticas que tenemos que ir implementando, con una visión también de cómo aprovechar esta mano de obra migrante, cómo aprovechar las bondades también de la migración, porque solo nos estamos yendo por el lado de la contención, y eso también creo que ha generado un ambiente de racismo, de xenofobia, en los lugares donde vemos una concentración importante de migrantes. Así es, pues te agradezco mucho, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, por haber platicado con nosotros esta mañana, y vamos a seguir muy atentos a lo que ocurra, pues ya prácticamente en un mes, y seguimos, por supuesto, en comunicación. Por lo pronto te mando un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, buen día.